Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias a todos mis amados de Israel Casa Integral en las Naciones, para todos quienes nos acompañan fiel y permanentemente aquí en este tiempo especial de Torá al Instante. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, gracias. No hay duda, mis amados hermanos, que frente a todos estos acontecimientos del momento, para la fecha de grabación del programa, en el conflicto y en la circunstancia que se presenta en Israel, frente a las adversidades del adversario, en este caso Hamás, sabemos por lo que hemos mencionado a lo largo de la historia, hay una condición allí frente a este grupo palestino, considerado internacionalmente como un grupo terrorista. Hemos avanzado durante las últimas semanas frente al enfoque de esta situación, considerando el tema relacionado con la comunidad palestina, las regiones que comprenden y las ocupaciones que ellos tienen, los territorios propiamente. Hemos definido con mucha precisión toda la ribera del río Jordán, atravesando el mar de Galilea o el lago de Galilea hasta el mar Muerto, Cisjordania del lado este, Transjordania del lado oeste, pueblo palestino. Hemos visto cómo muchas de las ciudades que seguramente hemos visitado, como Belén, Hebrón, Siquem, el monte, hablamos de la península del monte Sinaí, recuerdan ayer, entre otras cosas, Jerusalén, lugares que están dentro de los territorios de Cisjordania. Y es muy importante, repito, que tengamos presente esto. Seguramente ustedes también, mis amados, cuando hacemos un plan de viaje hacia Israel, se nos ofrecen pues rutas disponibles siempre que vamos a ir a un viaje, sea en un viaje turístico o en un viaje de peregrinación haciendo aliyá, pues seguramente se nos ha ofrecido lo que llaman un paquete de viaje, y en ese paquete de viaje muy seguramente usted ha tenido a su disposición los nombres de muchas ciudades. Y cuando conocemos los nombres de estas ciudades, pues por supuesto empezamos a indagar por qué es importante estar aquí, por qué es importante estar allí, por qué es importante Capernaum, por qué es importante Siquem, por qué es importante Jerusalén, por qué es importante, todas las ciudades que hemos mencionado. Y dentro de esas ciudades quiero hacer mención particularmente a una. Quiero mencionar una entre otras, pero quiero mencionar una, y por favor aquí en el chat acompáñenme y me dicen si ustedes saben, conocen, han pisado ese lugar, le han visitado, mejor, y si lo han escuchado a través de los estudios bíblicos que se realizan permanentemente en los parashot y demás. Me refiero a una ciudad que es una de esas perlas de Galilea, dentro de los itinerarios clásicos que se usan hacia el aliyá de Israel, y es la ciudad de Safed. Safed, así como suena, S-A-F-E-D, Safed también se puede escribir con T-Z, Safed. Esta ciudad de Safed es una ciudad que está ubicada al norte de Israel. Considerada la capital de lo que es el Alto o la Alta Galilea. Está situada encima de un macizo montañoso que mira a su lado oriental hacia el lago de Tiberias. Por favor, préstele atención a este nombre, Tiberias. Y al occidente hacia el monte Merón.
Tiene una altura de aproximadamente 900 metros por encima del nivel del mar, lo cual le concede, además de unas maravillosas vistas, un clima ideal para refugiarse durante una larga temporada de verano. Safed. Por favor, aquí en el chat, déjenme saber cuántos de ustedes han escuchado, saben o tienen alguna información bíblica, turística, de peregrinación acerca de Safed. Porque hoy vamos a mencionar, y gracias por recordármelo, que no hemos hablado de las 4 ciudades santas, así llamadas. ¿Por qué fueron llamadas? ¿Por qué se consideran las 4 ciudades santas de Israel? Entendemos a Israel como la nación santa, pero ¿sabe usted que hay 4 ciudades llamadas o consideradas, repito, ciudades santas? 4 ciudades. Pues bien, una de esas ciudades es justamente Safed, y como creo, si no estoy mal en mi apreciación, que no la hemos escuchado o no tenemos cierto conocimiento acerca de ella, entonces las vamos a considerar en el tema de hoy. Su importancia, la importancia de esta ciudad de Safed viene del hecho de que desde la Edad Media y hasta los comienzos del siglo XX, Safed fue considerada como una de las 4 ciudades santas de Israel, que entre las demás se incluyen a Jerusalén, Hebrón y Tiberias. Junto con Safed, estas son las 4 ciudades, repito, consideradas santas, y ya explicaremos un poco por qué. Esquizat, por su situación geográfica, y vamos a colocarlo allí, geográfica, es decir, Geotorá. La Torá nos enseña geográficamente su importancia y su ubicación. Y por lo tanto tiene una estrategia especial en su ubicación, porque allí se habla de asentamientos desde por lo menos 10 siglos antes de la era común. En las excavaciones arqueológicas en la ciudad de Safed se han encontrado tumbas que datan desde periodos de 10 siglos antes y que se han prolongado durante 800 años después consecutivos, lo cual atestiguan una ciudad anterior y muy prolongada. Posiblemente de este periodo estamos hablando en una mención que encontramos en el libro de Jueces. Atención, vamos a ir al libro de Jueces y miraremos en el libro de Jueces el capítulo 1 y entraremos al verso 16. Vamos a hacer una lectura, recuerden, observación y descripción con mucha precisión para comprender un poco mejor en detalle la importancia de las 4 ciudades santas de Israel y entre ellas Safed. Pues claro, las vamos a mencionar todas, pero quise dar comienzo con Safed porque, repito, es uno de esos nombres que muy poco escuchamos. Tiberias, pues lo hemos oído, Jerusalén, por supuesto, Hebrón, desde luego, pero Safed probablemente no. Vamos al libro de Jueces en el capítulo 1, verso 16. Dice la palabra: y los hijos del ceneo, por favor présteme mucha atención a la lectura. Y los hijos del ceneo, ¿quién es el ceneo? A ver, alguien me puede contestar aquí en el chat. Es que cuando leemos en cada palabra tenemos que escudriñar las escrituras para poder comprender de qué nos está hablando. Vamos a hacer el ejercicio. Y los hijos del ceneo, ¿había usted escuchado este nombre alguna vez? Los hijos del ceneo, pues vean lo importante, ¿quién es el ceneo? Suegro de Moisés, el ceneo. Los hijos del ceneo, suegro de Moisés, nos está indicando que el ceneo es un nombre que se le atribuye ¿a quién? Al suegro de Moisés. ¿Quién es el suegro de Moisés? Muy bien, Yitro, sacerdote de Madián. ¿Recuerdan? Vean lo interesante. Voy a repetir verso 16, capítulo 1, Jueces. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat,
que habitaba en Cefat, la ciudad que estamos considerando en esta primera parte de la jornada. Y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Ahora, aquí es interesante hacer una pequeña pausa. No entraremos a la profundidad del contenido, pero solo para mencionar que este Ceneo, es decir, Yitro, suegro de Moshe, en algunas versiones lo encontramos más textualmente. Voy a tomar otra versión aquí. Dice Jueces, capítulo 1, verso 16, los hijos de Yitro, Ceneo, suegro de Moisés, subieron desde la ciudad de las palmas, Irjamarín, con los hijos de Judá al desierto de Judá, y que está al sur de Arad, y allí vinieron y tomaron el pueblo. Ahora, aquí mismo, en el libro de Jueces, si vamos por un momento al capítulo 4, libro de Jueces, en el capítulo 4, vamos a tomar puntualmente el verso 11, dice, y Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, por favor subraye, vamos a repetirlo. Libro de Jueces, capítulo 4, verso 11. Y Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés. ¿Quién es el suegro de Moisés? Lo conocemos como Yitro, lo conocemos como Ceneo y ahora lo conocemos también como Obab. Voy a repetir el verso 11. Y Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Esto solo para mencionar cómo, y lo vimos en el parashá correspondiente, Yitro tiene a su vez varios nombres que lo identifican. Importante que lo tengamos presente. Usted recuerda que en el libro de Números, en el capítulo 10, veamos ese texto del libro de Números, en el capítulo 10, acompáñeme por favor, y tomemos una porción del verso 29. Números capítulo 10, verso 29. Puntualmente dice, entonces dijo Moshe a Obab, atención que estamos leyendo, Jueces 4:11, y nos habla de Obab, suegro de Moisés. Y aquí en el libro de Números, capítulo 4, verso 29, nos repite, entonces Moshe dijo a Obab, es decir, a su suegro, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Adonai ha dicho, yo os lo daré. Ve con nosotros y te haremos bien, porque Adonai ha prometido el bien a Israel. Por favor, subraye este texto del libro de Números, Bamidbar, capítulo 10, verso 29, porque dice la palabra, porque Adonai ha prometido que hará bien a Israel. Y para el tiempo de grabación de este programa, mis amados, tenemos que, como siempre, orar por Israel, por la paz de la nación de Israel, que de ello dependerá la vida, la paz, la geopolítica, la geoeconomía y toda la geo del mundo dependerá de lo que ocurra para estos días con Israel. Ya hemos visto en el conflicto cómo Israel ha avanzado con sus tropas, ha ingresado directamente hacia el lugar de guerra, hacia la franja de Gaza, y sabemos para la fecha, para el día de hoy, escuchando las noticias, que ya había 12 soldados del ejército israelí fallecidos. Hoy, justamente antes de grabar este programa, acabo de escuchar una noticia más. Fue atacado uno de los un tanque de guerra, una Merkafá, que se supone que es una arma de guerra poderosísima, y sin embargo estos hombres son tan bélicos que lograron lanzar un misil que lo atacaron, lo destruyeron y le causó la muerte a sus 4 ocupantes. Es decir, que la situación, repito, en términos generales, no es absolutamente para nada fácil. Estamos frente a una situación extremadamente complicada y todo esto afectará sin lugar a dudas a las naciones. Vamos entonces ahora a introducirnos hacia nuestro tema. En cuanto a las 4 ciudades santas de Israel,
Probablemente nunca habías escuchado esta expresión, 4 ciudades santas de Israel. Pues miren qué interesante. O 4 terrenos de la vida. También lo conocemos, 4 ciudades santas de Israel o 4 terrenos de la vida. ¿Y se refiere a quién? ¿A qué ciudades? Se refiere a Jerusalén, Hebrón, Cefat, que acabamos de mencionar, y Tiberíades. Tiberíades, ya miraremos qué ocurrió particularmente en estas ciudades y por qué son tan extremadamente importantes. Por tanto, es costumbre añadir a la denominación la santa ciudad, es decir, al nombre se habla de Jerusalén, la santa ciudad, Hebrón, la santa ciudad, Safet, la santa ciudad, Tiberíades, la santa ciudad, a estas 4 ciudades. Veamos un poco de su historia, qué ocurrió para que reciban este nombre. Cada una de estas 4 ciudades se considera única y santa por diferentes razones. Sin embargo, el término de 4 ciudades santas de Israel fue acuñado en el siglo XVI, cuando estas ciudades se unieron con fines benéficos bajo la dirección de un rabino llamado Moshe Alishi, junto con el rabino Yosef Karo, Rabí Yitzhak Luria y el rabino David Imsra. Estos rabinos establecieron que las comunidades de la diáspora podrían recaudar dinero para apoyar a sus hermanos de Israel. De los mensajeros de las 4 ciudades recogieron el dinero que se dividió proporcionalmente entre las 4 ciudades. Entonces, estas 4 ciudades recibieron su nombre, repito, a partir del siglo XVI, en medio de las crisis y las guerras y los conflictos que se han presentado a lo largo de la historia de Israel, y se pidió a las diásporas, a las naciones, donde está la comunidad de Israel, de la casa de Israel, el pueblo judío, que aportaran de sus dineros para solventar la economía de estas 4 ciudades. Así ocurrió y evidentemente hubo bendición. Alrededor del año 1660, durante la lucha por el poder drusa en la Galilea, la comunidad judía de Tiberíades fue completamente destruida y por muchos años se dividió el dinero entre Jerusalén, Hebrón y Safet. ¿Por qué? Porque ya Tiberíades no existía. Estas 3 ciudades llegaron a ser conocidas como las 3 ciudades santas o las ciudades de Yahzag, un acrónimo de Jerusalén, Hebrón y Cefat. Con el tiempo, la comunidad judía de Tiberíades fue reconstruida y se reunió con las otras ciudades una vez más hasta ser nuevamente las 4 ciudades santas de Israel. Estas ciudades también fueron consideradas sagradas, ya que los habitantes eran puntillosos en su servicio a Adonai y tomaron precauciones adicionales en materia de purificación, de pureza en cuanto a la Torá. Por ejemplo, estas ciudades tienen la costumbre de no plantar los árboles en un cementerio, ya que las ramas suspendidas causarían la impureza de los cadáveres que se extienden debajo de ellos. También hay una costumbre de larga data de que los nombres de estas 4 ciudades están seguidos por las siglas, está en hebreo, que significa que pueden ser construido y se estableció pronto entre nuestros días. Es una frase, que puede ser construido y se establece pronto en nuestros días. Y se termina con amén, que así sea. Cualquier discusión sobre las ciudades santas de Israel comienza con Jerusalén, la capital eterna de Israel. No solo es el sitio de Jerusalén donde los 2 templos sagrados se ubicaron. Nuestros sabios nos dicen que es un lugar donde Abraham construyó el altar en el que se preparó para el sacrificio de Isaac. Y según algún midrash, Adán fue creado en la tierra donde el templo del altar se situaría después. Por otra parte, según los sabios rabinos, el mismo se crea a partir del incluso Ashetilla, la primera piedra sobre la cual el Santo de los Santos fue construyendo el templo.
Hasta el día de hoy, decenas de miles de judíos y pueblo de Israel visitan y oran allí en lo que conocemos como el Muro Occidental, a la espera de la construcción del tercer templo en Jerusalén. Ahora, veamos nuevamente un poco más en detalle las ciudades. Vamos a mencionarlas individualmente. Safed es llamada la ciudad de los sabios y de los místicos. Présteme mucha atención porque aquí nos vamos a encontrar con algo que sería un poco tema de controversia, pero vamos a estudiarlo literalmente y comprender de qué se trata. Ciudad de los sabios, los jajam, y los místicos. Ahí esa palabra místicos tendremos que considerar desde qué punto entonces tiene la calidad de ser una ciudad santa. Ya a lo largo de la historia judía, muchos grandes sabios y místicos hicieron de Safed su casa. En el siglo XVI, el gran místico rabino Yishak Luria, conocido como el Arizal, residía en Safed, junto con sus muchos estudiantes que después difundieron las enseñanzas místicas de la Kabbalah en todo el mundo. Entonces aquí estamos observando cómo en el siglo XVI, en esta ciudad de Safed, se da comienzo a través de los sabios, de los rabinos místicos, se da comienzo a lo que hasta el día de hoy está tan en boga en el mundo entero, que se conoce con el nombre de la Kabbalah. Los cabalistas, una ciudad totalmente mística. Es por eso tan importante que debemos conocerla, estudiarla, no por la doctrina que se enseña así, porque obviamente todos sabemos que en Israel Casa Integral no se considera, no estudiamos, no admitimos en los contextos cabalísticos, y esto con todo respeto, porque sé que en muchas congregaciones, comillas, de raíces hebreas, la Kabbalah lastimosamente se ha convertido en el tema de estudio en materia de Torah. Totalmente erróneo, totalmente equivocado, absolutamente equivocado. La Kabbalah es una ciencia totalmente mística, muy aparte de lo que es el propósito de la palabra escrito está. Ya miraremos eso un poco más en detalle, pero que hagamos claridad en cuanto a Israel Casa Integral, Kabbalah no. Los místicos, estamos, repito, dando una explicación de lo que significa la ciudad de Safed y su importancia y su reconocimiento en el mundo entero como la capital, si lo puedo decir de esta manera más coloquial, la capital mundial de la Kabbalah. Allí, en el siglo XVI, tuvo comienzo esta enseñanza cabalística. Los místicos explican que no hay lugar en Israel en el que el aire es tan puro como lo es en Safed. Y no hay lugar en Israel donde el ambiente es tan maduro para ahondar en los secretos de la Torá. Safed es santo no solo en virtud de los que vivían allí, sino también aquellos que están enterrados allí. Muchos grandes sabios, y aquí menciona una cantidad de rabinos y sabios y demás cabalistas que no quiero siquiera mencionar por ahora. Además se dice que Safed era una de las ciudades de refugio en el antiguo Israel. Y esto me parece importante. Ya hablamos de las ciudades de refugio, es importante que las tengamos presentes. Muy bien. Permítanme mencionar un poco más en detalle algunos aspectos de lo que es la ciudad de Safed, que me parece importante, repito, que consideremos este aspecto. Safed fue una ciudad romana, pero los vestigios fueron borrados con la llegada de los templarios y la construcción de sus fortalezas. Gracias a su situación privilegiada, elevada de 900 metros sobre el nivel del mar, este emplazamiento siempre ha sido considerado estratégico para los pueblos que han pasado por aquí. Los cruzados la eligieron para construir una impresionante ciudad erigida en el punto más elevado y rodeada de un foso. El dominio de los cruzados se produjo desde 1099 hasta 1291, dominio suspendido por la entrada de Saladino alrededor de 1100 hasta 50 años después, momento en que los caballeros cruzados volvieron a tomar la ciudad y construyeron la fortaleza más grande de los creyentes en este punto, como se describe en una de las fuentes, la fortaleza de mayor poder entre Acre y el mar de Galilea.
Con la interrupción del sultán Mahmud Baibars, acabó la ocupación de los cruzados y tras castigar duramente a la población de la ciudad, realizó mejoras significativas en la ciudad y construyó una torre de la que aún quedan vestigios y desde la que se visitan muchos turistas. Bajo el dominio de los musulmanes, la ciudad vivió un corto periodo de libertad religiosa, pero no es hasta el siglo XVI cuando, bajo el dominio de los turcos, la libertad del culto se hace palpable, ya que antes los judíos practicaban sus ritos allí. En este momento, cuando se produce un éxodo masivo, es este precisamente el momento cuando los judíos ocasionan un éxodo masivo, expulsados por los reyes católicos de España a Safed. Entonces, cuando se vive la llamada Edad de Oro de esta ciudad. Bueno, hay mucho texto para considerar sobre Safed, pero quiero y repito resaltar que se convierte Safed en lo que, repito, es la cuna de la Kabbalah hasta nuestros días. Veamos la siguiente ciudad, Hebrón. Sobre Hebrón hemos hablado ya en estos últimos días, entendemos la importancia de Hebrón, vimos que allí está la tumba de los patriarcas, las matriarcas, en la cueva de Macpela, conocida entonces Hebrón como la ciudad de los patriarcas y las matriarcas. Es aquí que Adán y Eva, Abraham, Sara, Isaac, Ribca, Jacob y Lea están enterrados. Según algún midrash, como Abraham estaba preparando la comida para los ángeles que lo visitaron, el becerro que iba a masacre huyeron, y después de dar la persecución se encontró con él en una cueva doble. Al entrar en la cueva, olió una fragancia dulce y descubrió Adán y Eva como dormidos, con lámparas encendidas sobre ellos. Esto fue lo que lo motivó a comprar la cueva que conocemos como la sepultura de su esposa Sara en Macpela. De acuerdo con estos textos de los rabinos, esta zona es especial no solo en virtud de los que descansan allí, sino porque es la puerta de entrada al jardín del Edén, y es por esta razón que Adán y la varona están enterrados allí. A lo largo de la historia, los pueblos de Israel vienen a realizar movimientos y visitas a la cueva de Macpela. De hecho, muchos de los textos de los rabinos nos cuentan que Moshe envió a los 2 espías a explorar esta tierra. Caleb fue allí a suplicar al Todopoderoso que no fueran sucumbidos a través de sus enemigos. Muy bien, esto solo para mencionar la historia. Estamos recordando un poco de la historia de estas 4 ciudades santas, llamadas así, ya vimos por qué intención. La ciudad de Tiberias en la orilla del mar Kineret. Los libros de los rabinos nos indican que Tiberias o Tiberya en hebreo se relaciona con la palabra hebrea para el ombligo, Tabur, y se llama así por la ubicación en el centro de la tierra de Israel. Otros citan una tradición que el nombre de Tiberia representa el Riyat, palabras Tová. La visita es buena, y es llamado así debido tanto a su belleza física como a sus jardines y huertos y su ubicación en las orillas del Kineret, y además de una belleza espiritual que ya era importante en el centro de estudios de la Torá. En el año 3789, el carácter moral del pueblo judío había disminuido hasta el punto que el gran tribunal judío, el Sanedrín, elimina a sí mismo de su lugar el respeto del monte del templo y se exilió. Esto rebajó de forma automática su estado espiritual y legal, que ya no estaban autorizados para juzgar lo relacionado con la pena capital. Viajaron a 10 lugares diferentes en el exilio, el último de ellos es Tiberíades. Según la tradición, en la redención final, el Sanedrín en primer lugar a reunirse en Tiberíades, y solo desde allí se procederá al templo como sea pronto en nuestros días. Interesante, muy interesante, porque entonces estas ciudades, repito, probablemente no las habíamos
escuchado, no las habíamos oído mencionar, y repito solo para recordar por qué es tan necesario conocer estas 4 ciudades santas. Las vamos a repetir: Tiberíades, Hebrón, Safet y Jerusalén. Y sobre Jerusalén, pues mucho hemos hablado sobre Jerusalén, vamos a dejarlo hasta este punto. Bueno, mis amados, esto para cumplir con un requisito, un compromiso que tenía con ustedes. Pensé que esto ya lo había mencionado y quise retomar entonces el tema para no dejarlo inconcluso, porque me parecía necesario que lo conociéramos, lo recordáramos y lo tengamos presente. Ya sabemos entonces, cuando el Eterno nos disponga a regresar a hacer Aliyá, ya sabemos que hay 4 ciudades dentro de todo el paquete que nos incluyan, que definitivamente tenemos que visitar, y cuando estemos allí saber específicamente qué ocurrió en cada una de ellas. Y por supuesto que tendremos que profundizar mucho más sobre el tema, porque hay mucho más que considerar. Muy bien, vamos a la segunda parte de nuestra jornada para el día de hoy. Apasionante. Hemos visto en el transcurso de la semana cómo en el tiempo del rey Ezequías, el rey Sanaquerib de Asiria decide tomar a Jerusalén por la fuerza, en guerra. Es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Este ejército es un ejército extremadamente poderoso, con armamento incluso que para su tiempo no se conocía, armaduras y demás situaciones que, repito, para ese tiempo aún todavía no se usaban, porque era el tiempo de los metales, bueno, muchas otras cosas. Lo importante aquí es entender que Jerusalén, aunque tenía su ejército, no tenía la fuerza, la capacidad bélica, el poder, la experiencia de cómo enfrentar un gran número de guerreros debidamente armados y preparados. ¿Qué ocurrió? Un ángel se presenta a la noche y en solo un abrir y cerrar de ojos, 185,000 guerreros del rey Sanaquerib mueren. Esto le da la libertad a Jerusalén, la libra del terror del enemigo. Adonai nos dice en su palabra que cuando acampamos, Él acampa a nuestro alrededor, porque estaremos en temor. Y esto lo mencionamos porque obviamente para los tiempos que estamos viviendo en el conflicto de hoy, si usted ha estado atento a las noticias, yo he estado siguiendo minuto a minuto, tal vez se le convierte a uno como en algo que tengo que estar ahí pendiente. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? Estamos mirando las posiciones, los pueblos alrededor, qué va a pasar con los pueblos circunvecinos a Israel. El mundo ha entrado en un giro impresionante. Naciones latinas, como por ejemplo Bolivia, decidió en esta fecha cortar relaciones diplomáticas con Israel. Colombia está en una situación similar, de alguna manera, comillas, más a favor del terrorismo que de lo que está haciendo Israel. Muchas naciones, a través de las informaciones que se presentan en las noticias, especialmente las noticias de Occidente. Atención a lo que estoy diciendo. Si usted escucha noticieros de Occidente, esto es América, Estados Unidos, y usted escucha los noticieros de Europa y escucha noticias de Israel propiamente originadas en Israel, va a encontrar como un mismo hecho tiene 3 versiones diferentes. Es impresionante cómo se ha ido levantando a través de los medios de comunicación palabras, comillas, antisemitas, es la expresión que se está usando en los medios de comunicación, en el sentido de la acción bélica que está desarrollando Israel, considerándolo una nación que ha pasado todos los reglamentos, todas las normas de la guerra, que se ha extrapasado, que ha entrado al genocidio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, observaba un noticiero que tiene como fundamento obviamente el pueblo palestino, y pues ellos decían, ¿cómo puede ser posible que Israel quiera asumir que estas tierras le pertenecen? Porque según ellos, y tomó una Biblia, un hombre que estudia Corán,
el Corán, toma una Biblia y dice, porque según su Biblia aquí dice que estas tierras les pertenecen. ¿Y por qué? ¿De dónde o cómo es que estas tierras les pertenecen? Según su Dios. ¿Quién es su Dios para entregarles estas tierras? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Esto hace, mis amados hermanos, que se esté fomentando en el mundo entero, nuevamente con mucha fuerza, el concepto del antisemitismo o la judeofobia, o vamos a tener que ponerle otro nombre, el odio a Israel. El odio a Israel. Cuando se trata de la situación de guerra y de lo que Israel está haciendo, se le juzga y se le acusa hoy incluso de genocida. Pero cuando se invadió a Israel de la manera como se hizo y se causó todo el daño que se causó, pareciera ser que eso no fue importante. Pues sí, bueno, murieron unos cuantos, se decapitaron a unos cuantos, se incineraron a unos cuantos, pues se secuestraron a unos cuantos niños de 8 meses, ancianos de 90 años. Pues sí, pero eso, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿a favor de quién estamos? Dijo Josué al ángel que se presentó y le dice, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Yo soy el enviado de Adonai, el príncipe enviado por Adonai. Y las murallas de Jericó fueron derribadas. Entonces tenemos en nuestro tema de Torá al instante, y lo hemos venido considerando ya por varios días, nos vamos a ir adentrando poco a poco, a hablar del proceso de los ángeles. Los ángeles. Hablamos de lo que es ese ejército invisible que Adonai presenta, los ángeles. Vamos a tomar muy en cuenta nuestra Biblia, vamos a leerlo a la luz de la palabra, para que no digan, bueno, el pastor Alfaro presentó un tema ahí que se inventa unas historias. Nada de se inventa, absolutamente todo tiene que ser con contexto 100% bíblico. Porque no nos cabe la menor duda que el ejército de Adonai acampa a nuestro alrededor y nos guarda. Y cuando entendemos ese principio, hablamos, por supuesto, de la existencia de los ángeles. Abraham estaba en el encinar de Manré cuando se presentaron aquellos 3 hombres. Y sabemos que entre ellos estaba el ángel de Adonai. Esto es Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, se hace necesario que consideremos el origen de los ángeles, su naturaleza, y podamos definir con precisión de qué se trata. Podamos definir cuál es su función. Podamos ver a la luz de los textos bíblicos dónde, cómo, en qué momento ocurre todo esto. Vamos a ir al libro de Bereshit en el capítulo 16. Por favor, acompáñeme a Bereshit capítulo 16. Este tema no lo vamos a terminar esta semana, por lo tanto vamos a hacer la continuidad, porque vamos a tener que considerar un tema bastante profundo y hermoso por demás de estudiar, apasionante, repito. ¿Cuál es el tema de los ángeles? El ejército celestial, el ejército invisible que necesitamos abrir nuestros ojos para ver que están allí. En el capítulo 16 del libro de Bereshit se nos narra una historia extremadamente importante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Adonai me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendréis hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Como siempre, Abraham, un hombre obediente, muy obediente, obedeció lo que su amada esposa le había pedido. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Y ya vimos de dónde venía esta sierva egipcia, cuándo fue entregada. El rey egipcio la entregó a Abraham y a Sarai. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Adonai entre tú
y yo. Esto está muy interesante para nuestros cursos de matrimonios, porque qué bonita familia Abraham y Sarai. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel. Por favor, vaya al verso 7. Vaya al verso 7 conmigo en la lectura, por favor, y subraye: y la halló el ángel. ¿Quién la halló? Un ángel. Por favor, escrito está. Y la halló el ángel de Adonai. Entonces aquí tenemos que hacer un punto y vamos a tener que considerar en el transcurso de la semana o semanas quién es el ángel de Adonai. Porque cuando el rey Ezequías iba a ser atacado por el rey Sennacherib con todos sus hombres armados, como diríamos, hasta los dientes, dice el ángel, un ángel, pero no dice el ángel de Adonai. Simplemente hace mención a un ser celestial, un ángel. Pero en la porción de Bereshit, en el capítulo 16, verso 7, léalo conmigo: y la halló el ángel de Adonai junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, el ángel de Adonai le dijo. Entonces concluyamos, los ángeles hablan. ¿En qué idioma le habló? Asumamos que fue en el hebreo. Sin embargo, recordemos que Agar es una mujer egipcia. ¿Qué lenguaje hablaría? Importante. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, es decir, que el ángel de Adonai conocía perfecta y absolutamente los acontecimientos ocurridos en la vida de Abraham y su esposa Sarai. Sabía con precisión lo que había ocurrido, lo que estaba aconteciendo y todo lo que había pasado entre Agar, Sarai y Abraham. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió. Entonces es interesante porque Agar habla con el ángel normalmente como si hubiese cruzado en el camino a cualquier hombre o a cualquier persona que se le hubiese presentado. No le preguntó quién eres, de dónde sales, o tú cómo sabes, o qué te interesa, o por qué me preguntas. Simplemente dice, y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Adonai, subraye, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Un momento. ¿Quién es este que aparece en el camino? Habla con Agar. ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué pasa contigo, muchacha? Regrésate a la casa. Sé sujeta, humíllate. Sé obediente con Sarai. Vea cómo pues. Y ella, ¿por qué no le dice? ¿Y usted por qué me dice eso? O sea, ¿usted por qué me viene a mandar? ¿Quién es usted? ¿Qué me dice? ¿Por qué yo tengo que obedecerlo? Yo sé lo que estoy haciendo. Déjeme hacer lo que a mí me parece. Bueno, eso es solo un pensar aquí, como cualquier latino que pensamos que a veces se nos presenta el ángel de Adonai y nosotros le preguntamos, ¿y por qué? ¿Y a usted quién le preguntó? ¿O por qué me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Yo sé lo que estoy haciendo. Y le dijo el ángel de Adonai, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Adonai, multiplicaré. Por favor, préstele mucha, pero mucha atención. Este texto ha dado vueltas en mi cabeza estos días de manera impresionante y tenemos que buscarle profundidad, discernimiento, sabiduría, comprensión. Frente al conflicto de hoy, necesitamos entender este texto en particular. Y le dijo también el ángel de Adonai, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Adonai,
He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. ¿Cuántas veces hemos leído este texto con discernimiento, procurando tener verdaderamente revelación frente a lo que está ocurriendo hoy? Vamos a leerlo nuevamente. Además le dijo el ángel de Adonai: he aquí que has concebido. Es decir, el ángel sabe que ahora en el vientre de esta mujer Agar hay un hijo, nada más ni nada menos que del patriarca Abraham. Adonai sabe que no es el hijo de la promesa. El ángel de Adonai sabe que es un hijo fruto de una acción cultural de la época en la que si la mujer esposa no podía tener hijos o era estéril para este caso, podía por norma, por costumbre cultural del mundo de su momento, del medio, entonces entregarle a una sierva para que a su vez se pudiese tener hijos a través de esa persona. Es un poco como lo que ocurre hoy en el siglo XXI, cuando alguna mujer por alguna circunstancia no puede tener hijos y se presentan los procesos de fertilización, in vitro y todas estas otras maneras. Son cosas de la época. Pero lo interesante es que aquí el ángel de Adonai no la está juzgando. No está hablando de que aquí hay una situación anormal dentro del matrimonio. Simplemente le dice: has concebido un hijo y darás a luz un varón y llamarás su nombre. Inmediatamente el ángel de Adonai le indica el nombre que llevará ese hijo hasta nuestros días. Su nombre será Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Por favor, léalo con detenimiento, porque nosotros hoy somos testigos de este texto que estamos leyendo. Entonces llamó el nombre de Adonai con ella. Entonces llamó el nombre de Adonai que con ella hablaba: tú eres Elohim que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Aquí está entre Cades y Beret, es decir, que ese lugar literalmente existe. Y nos da la posición geotoraica entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar: Ismael. Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Qué interesante. Hablamos de la importancia de un ángel, pero aquí tenemos que hablar de la importancia del ángel de Adonai. Vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot, un momento, por favor, al capítulo 3. Porque aquí vamos a ver otra escena que tiene que ver con un ángel. En el capítulo 3 dice la palabra a partir del verso 1: apacentando Moshe las ovejas de Yitro. Ya vimos los nombres de Yitro, varios de los nombres de Yitro, suegro de Moshe, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Adonai. Esto es la península del Sinaí. Y se le apareció, por favor, subraye en el verso 2, hermana Glorita, aquí en mayúsculas, por favor, coloquémosle en el chat todos, si pueden, por favor, el ángel de Adonai. Aquí no nos está hablando de un ángel, nos está hablando del ángel de Adonai. Y se le apareció el ángel de Adonai
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moshe miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré. Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Interesantísimo, porque la escena nos da una oportunidad para evaluar, considerar todo lo que Moshe nos está enseñando, mejor lo que la Torá nos está enseñando frente a este gran acontecimiento. Hay una zarza que arde, hay un fuego que quema, pero curiosamente la zarza no se consume. Iré yo ahora, no lo dejaré para mañana o tal vez en un día de estos que no esté tan fatigado, voy a mirar a ver qué ocurre. Iré ahora, porque cuando estamos en el estudio de Torá, no es para mañana lo que puedes hacer hoy, ahora, mis amados. Estudiar Torá es ahora. Estudiar el Parashá es now, ahora, es tiempo. No dejes para mañana. No dejes para mañana. Por ejemplo, tengo en mi corazón adquirir unos textos que estoy buscando para hablar acerca de algunos detalles como Haftará y cosas por el estilo. Y hoy le decía justamente a mi amada esposa, le decía, bueno, a mi amada esposa, mami, le decía, por favor, necesito comprar estos textos. Ahora. Me dijo, déjame para más tardecito, estoy terminando de hacer un trabajo que estoy elaborando en el computador. Más tarde los compramos. Ahora, no dejes para mañana, hermanos. Cuando tenemos una palabra en nuestros corazones, yo he venido por varios días en mi corazón sintiendo la importancia de lo que está ocurriendo en todo este conflicto, observar los detalles, los nombres, las ciudades, por qué Palestina, por qué Gaza, por qué Cisjordania, por qué Transjordania, por qué Asiria, por qué Qatar, por qué los Emiratos, las ciudades, los filisteos, todos estos temas que hemos venido considerando. Adonai nos está hablando y nos ha hablado a lo largo de muchos años justo con la Torá. Ahora dice Moshe, iré ahora para ver por qué la zarza no se consume. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Adonai que él iba, lo llamó Adonai de en medio de la zarza y dijo, ¿lo llamó quién? Adonai lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe, por favor, tarea. Yo sé que usted ya tiene la respuesta. Es más, si ya la tiene, porque ya la hemos enseñado, pero para quienes nos acompañan por primera vez o algunos que están empezando con Torah al instante, puede hacerlo aquí en el chat. ¿Por qué razón aquí repite el nombre? Veamos el ejemplo. ¿En cuántas ocasiones se repite Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Moshe, Moshe? Si se repite, ¿verdad? ¿Y por qué es importante, cuán importante, qué valor tiene cuando se repite dos veces el nombre? Aquí vemos el ejemplo precisamente claro para lo que quiero presentar. Adonai le habla a Moshe. Cuando Adonai ve que Moshe va ahora a ver por qué la zarza está en ardiente, pero no se consume, entonces Adonai inmediatamente le dice, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Pareciera ser que cuando él nos habla dos veces nuestro nombre, prestamos atención. Roberto. A ver, mamás, aquí las queridas mamitas con sus hijos, ¿no le ha pasado a usted que cuando tiene que hacerle un llamado de atención a un hijo, usted no simplemente le dice, Camilo, preste atención, Camilo, Camilo, David, David, Joan, Joan, estoy hablando de mis hijos,
Yo no sé si ustedes como padres han hecho ese ejercicio y a lo mejor lo hemos hecho sin que alguien nos lo enseñe, sin que esto diga que tiene que hacerse, pero pareciera ser que cuando lo repetimos 2 veces cumple un efecto especial. Roberto, a ti te digo. Maravilloso. Y él respondió de manera inmediata, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Observen que es interesantísima la expresión, tierra santa es. Ya lo mencionamos esta semana, cuando el ángel está frente a Josué con su espada desenvainada. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le dice, soy el príncipe enviado por Adonai. Quita tu calzado, porque el lugar donde te encuentras, tierra santa es. ¡Wow! ¡Qué bonita expresión! Creo que es parte de una muy buena tarea de parte de cada uno de ustedes establecer por qué razón se nos dice Tierra Santa, vamos para Tierra Santa. Y cuando nos dice vamos a Tierra Santa entendemos vamos para Israel. Pero un momento, aquí están en la península del Sinaí. Cuando vimos a Josué, están en Jericó. Entonces, Tierra Santa. Sería un buen estudio individual, personal, que trabajemos frente a este contenido. Quita tu calzado, porque el lugar que estás ahora es Tierra Santa. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, Tierra Santa es. Y dijo, yo soy el Adonai de tu padre. El Adonai de tu padre. Adonai de Abraham, Adonai de Isaac y Adonai de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Adonai. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejá. Algunas personas nos preguntan, ¿por qué razón ustedes cuando hacen la oración de Shema se cubren su rostro? Eso lo hacen los judíos, eso es un acto religioso de los judíos. Amados hermanos, por favor, entendamos la reverencia, el honor, el respeto. Moshe sabe que está ante la presencia de Adonai y en honra, en respeto, en temor, se cubre sus ojos y presenta honra delante del Eterno. Si usted considera que es un acto ritual, religioso, que porque los judíos, hermano, considere lo que usted considere, pero nosotros en Israel Casa Integral consideramos como Moshe que estar ante la presencia de Adonai es un acto de reverencia y de honra, por eso cubrimos nuestros ojos, como aquí el texto lo está indicando. Vaya, una buena oportunidad para hacer claridad frente a este tema. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Adonai. Dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, que aquí Adonai le está recordando, mencionando a Moshe la promesa establecida ¿para quién? Para Abraham, Isaac y Jacob, para todo lo que será la casa de Israel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Lo puedo repetir, por favor, el verso 8. Porque los voy a sacar de su esclavitud y los llevaré a una tierra buena y ancha, a una tierra en la que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Si comprendemos estos textos, mis amados, entendemos hoy el conflicto bélico Israel
frontera de Gaza y pueblos circunvecinos que están justamente en esta proclamación de guerra. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, justamente en este mismo momento se está ocurriendo este verso bíblico aquí en la tierra a favor de Israel. Se está viendo toda la ferocidad, los ataques de los enemigos, las amenazas, las instigaciones por parte de todos los pueblos vecinos y aún de muchas naciones del mundo que cortan relaciones diplomáticas con Israel, que no están de acuerdo con la batalla que se está llevando, que consideran que Israel está extralimitado en sus ejercicios de guerra. Pero hermanos, es que la palabra es clara. A ese enemigo, dice la palabra, hay que destruirlo. Y textualmente la palabra nos enseña allí por Samuel cuando nos dice: ve y destruye sus casas, destruye a sus hijos, destruye todo lo que tienen, hasta todos sus animales. Hermanos, ese fenómeno ha crecido a lo largo de los años, ha tomado fuerza, y peor aún, hermanos, hoy en todas las naciones tenemos a sus representantes que se levantan con fiereza, que se levantan con el propósito de aniquilar todo lo que tenga que ver con Israel. Por lo tanto, todos debemos estar perfectamente apercibidos. Ya se están viviendo escenas en muchos países, revueltas, proclamas, etcétera, cosas que están pasando a favor del terrorismo. Es impresionante, a favor del terrorismo. Ven por lo tanto ahora y enviaré a Faraón. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moshe respondió a Adonai: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí tenemos que recordar, y no nos vamos a ir para allá porque sería hacer el parashá y eso será en su momento, pero tenemos que recordar que Moshe había huido de Egipto justamente porque causó la muerte de uno de sus habitantes, de un egipcio. Por lo tanto, había una pena de muerte declarada contra Moshe. Ahora han pasado los años, por supuesto, y Adonai se presenta frente a Moshe y le indica que ha sido llamado, escogido, elegido para ir a cumplir una misión absolutamente imposible. ¿Cuál misión? Ir, por supuesto, a liberar ahora al pueblo de Israel. Y él se hace una pregunta: pero si yo voy allá, tengo pena de muerte, me buscan para matarme. ¿Quién soy yo para ir? Bueno, amados, se nos ha pasado el tiempo, siempre el tiempo me avanza, pero la historia es apasionante. Tarea: el ángel de Adonai. Es importante que trabajemos en ese aspecto y la vamos a considerar, repito, en el transcurso de los siguientes días. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que el tema haya sido de su interés. Por favor, compartan la enseñanza, coloquemos ahí un me gusta, y les pido de manera especial, esta es petición de producción de Israel Casa Integral, me pidieron por favor que no solamente se suscriban al canal, sino que por favor sean miembros de Radio Génesis 1.28. Hacernos miembros del Ministerio de Radio Génesis 1.28. El hermano Pastor Camilo nos dará mayor información al respecto, pero por favor, en la página web, allí hay una ubicación donde tú puedes decir: quiero ser miembro de Israel Casa Integral. Diligencias el formato y bienvenidos a Radio Génesis. Israel Casa Integral, Radio Génesis 128, frecuencia de la familia. Es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Para todos mis amados, un muy buen día. John Top, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana, si Adonai así lo dispone. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.